Vamos a ver ahora los bloqueos de rama de las de His, que es otro de las complicaciones que se puede tener cuando uno empieza a aprender electrocardiograma. Recordemos cómo está configurada la anatomía de las vías de conducción, sobre todo de las de His, ¿verdad? Recordemos que una vez que atraviesa el esqueleto fibroso de la aurícula hacia el ventrículo, el haz de His se divide a su vez en dos grandes ramas, la derecha y luego la izquierda. Y la izquierda, una vez que penetra hacia el ventrículo izquierdo, se subdivide en dos de sus fascículos, el anterolateral y el posteromedial. Entonces son las tres grandes ramas que despolarizan tanto ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Aquí viene la rama derecha, una vez que atraviesa este esqueleto fibroso aurículo ventricular, inmediatamente la rama derecha viene por el septum interventricular del lado derecho y se pasa a través de la banda moderadora hacia la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, del lado derecho es solamente una rama y del lado izquierdo dos subdivisiones. Entonces, ¿qué va a pasar en una o cómo se despolariza un ventrículo que tiene un bloqueo de rama? Vamos a ver primero el de rama izquierda. Y antes que nada, recordemos que las células, los sarcómeros del ventrículo, funcionan como una red de sincitio, se comunican unas a otras, ¿verdad? Que normalmente lo hacen a través del sistema de conducción, que tienen vías especializadas, células especializadas en su capacidad de conducir el impulso de despolarización. Pero que una vez que no hay esas células, pues las células musculares también tienen esa capacidad de comunicarse unas con otras, claro, a un ritmo mucho menor, más lento y requiere de mayor energía y mayor voltaje. Es por eso que cuando se bloquea alguna de las vías de conducción normales del ventrículo, lo que va a hacer es viajar el impulso por donde están las vías normales. Por ejemplo, en esta, si se bloquea la rama izquierda, pues lo que va a hacer es viajar por la rama derecha, despolarizar el ventrículo derecho, la parte superior del septum interventricular, y todavía esto no se despolariza. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo. Pero una vez que se despolarizan las fibras del septum, ven que hacia la izquierda no se han despolarizado y entonces ahora existe esa despolarización a través del sincitio ventricular, no por las vías de conducción normales. Entonces a esto nosotros le llamamos salto de onda. Veamos cómo hay un salto de onda que va de derecha a izquierda por esta ausencia de despolarización por las vías normales de conducción de los fascículos tanto anterior como posterior. Por lo tanto, pues se va a inscribir en B1 unas ondas S profundas y empastadas. ¿Por qué? Porque casi nada se acerca a B1. Todo esto del segundo vector a través del salto de onda es de mayor magnitud y mayor potencia porque va a través de vías no especializadas de conducción y todo se acerca a B5 y B6. Es por eso que se van a inscribir en B5 y B6 ondas R altas y empastadas, y la duración del QRS, como se está llevando a cabo por vías no especializadas de conducción, pues va a haber mucho retraso en tiempo. Por lo tanto, en los bloqueos completos vamos a tener un retraso de mayor a 120 milisegundos, y en bloqueos incompletos el retraso es menor, entre 100 y 120 milisegundos. Recordemos que el QRS, lo normal es de menos de 100 milisegundos, ¿ok? Entonces, al bloquearse la rama izquierda, se despolariza el septum interventricular por la vía de la rama derecha
y luego viene el salto de onda más poderoso, de mayor magnitud, que hace estas ondas S empastadas en B1 y B2, porque todo se aleja de B1 y B2, y luego vienen las ondas R altas y empastadas en B5 y B6. ¿Por qué? Porque todo se acerca a B5 y B6. ¿Qué va a pasar con la repolarización? También es igual que en la hipertrofia. La repolarización, aquí ahora el eje de T es opuesto al del QRS. Entonces, si el eje de QRS en este paciente es de menos 30, porque está hacia la izquierda, el eje de T es exactamente al contrario, a más 150 grados. ¿Ok? Y eso es lo normal en pacientes con bloqueo de rama. Entonces, los criterios del bloqueo de rama izquierda, lo primero que vamos a ver es que desaparece el primer vector en precordiales, que es la onda R pequeña en B1 y B2 y la ausencia de onda Q en B5 y B6. Si es un bloqueo completo, el QRS es mayor a 120 milisegundos. Si es incompleto, el QRS es menor a 120 milisegundos. Las ondas S anchas y empastadas en B1 y B2, ¿por qué? Porque todo se aleja de esta zona. Y ondas R anchas y empastadas en B5 y B6, porque todo se acerca a esta zona. El QRS por lo general se va hacia la izquierda, o sea, a más de menos 0 grados, o sea, de 0 a menos 30 grados, incluso a menos 60 grados. En todo ese rango puede estar el QRS. Y el eje de T a la derecha, opuesto al QRS, que era lo que decíamos que tanto en hipertrofia como en bloqueos de rama, eso es lo normal, que el eje de T no siga el del QRS como normalmente lo haría en un electrocardiograma normal. Y por lo tanto vamos a tener ondas T invertidas asimétricas en B5 y B6. Entonces estos son los criterios de bloqueo de rama izquierda de las de Higgs. ¿Alguna duda en este tipo de bloqueo de rama? Muy bien. Pasamos ahora a un ejemplo. Vemos el eje, la isodifásica es ABF. Para ver su perpendicular es D1. D1 si es positiva, pues el eje está a 0 grados. Entonces ya de entrada, pues el eje está un poco girado a la izquierda. Como dijimos, a partir de 0 grados hacia arriba, ya es desviado hacia la izquierda. Y vemos cómo hay ondas S profundas en B1 y ondas R empastadas en B6. Hay ausencia de onda Q aquí en B6 y la ausencia de ese primer vector en B2. Entonces, aquí vemos estas ondas S empastadas en B1 y B2 y R altas y empastadas en B5 y B6. Y el QRS está más o menos en 130, 140 milisegundos. Entonces tenemos pues, los criterios de bloqueo de rama izquierda completo. ¿Dudas, preguntas? Doctor, ¿de qué depende? Bueno, ya hay como varios como tipo de patrones, lo de Q minúscula, R mayúscula, R prima, pero eso depende de dónde esté como como el corte. Depende de la derivación que tú estés describiendo. Por ejemplo, aquí en B2, lo único que van a describir es una Q mayúscula. Si se fijan, no hay onda R ni nada. Y dijimos que si la primera onda es negativa en un QRS, se pone como onda Q negativa. Si vemos este, B1, es R pequeña, minúscula, S mayúscula, y así se escribe RS mayúscula. B4, no hay ninguna primera
deflexión positiva, entonces la primera es negativa, entonces aquí también hay onda Q, ¿verdad? En B4. B5 lo vamos a describir nada más como R mayúscula, porque nomás hay una deflexión positiva. B6 igual, R mayúscula, y lo vamos a poner empastada. ¿Por qué empastada? Porque no se ve que termina como B5 en vértice, sino esta pequeña meseta que se da por el retraso de la activación ventricular. ¿Ok? Entonces, cada QRS, dependiendo de la derivación en lo que lo estén ustedes comentando, pues hay que poner la configuración de QRS que tiene en esa derivación. Como vemos en este electrocardiograma, cada derivación tiene su propia configuración de QRS. ¿Sí quedó claro? Gracias, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver el bloqueo de rama derecha, que es uno de los bloqueos más comunes que vamos a encontrar y sobre todo que también se da en cierto porcentaje de población sana, ¿verdad? Al contrario del bloqueo de rama izquierda, que en la gran mayoría de personas que tienen bloqueo de rama izquierda, pues siempre hay que investigar alguna enfermedad, que puede ser desde hipertrofia ventricular, pacientes hipertensos o aquellos que ya tienen cardiopatía isquémica en cualquiera de sus fases. Entonces, el bloqueo de rama derecha, ¿qué va a pasar? Vean aquí cómo está bloqueada la rama derecha. Entonces, la despolarización se va a hacer a través de la rama izquierda, sus dos fascículos. Por lo tanto, el primer vector viene normal, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y por lo tanto se va a inscribir este primer vector septal normal en B1 y la onda Q pequeña en B5, B6. El segundo vector normal del ventrículo izquierdo, también normal, y por lo tanto se empieza a inscribir la onda S en B2 porque se aleja de B1, y las ondas R normales en B5 y B6 porque se acerca a este segundo vector normal. Hasta ahí todo normal. Pero ¿qué pasa? Acá todavía no se ha despolarizado y aunque es menor músculo, normalmente que el ventrículo izquierdo, pues también se tiene que despolarizar. Entonces lo hace a través de un salto de onda, a través del sincitio ventricular, y entonces hay un tercer vector, pero que ahora viene de izquierda a derecha y de mayor magnitud, y no porque haya más músculo, sino porque se está llevando a cabo a través de vías no especializadas, de puras células de tipo muscular. Entonces, por lo tanto, este tercer vector se vuelve a acercar a B1 y B2 y se inscribe como positivo y de mayor magnitud y por lo general empastado. Entonces hay una onda R mayúscula prima en B1 y B2 y se aleja de B3 y B4 y por lo tanto se inscriben ondas S negativas y empastadas, anchas, en B5 y B6, por ese tercer y cuarto vectores, porque luego el cuarto vector es para despolarizar las porciones basales y posteriores del ventrículo derecho. Y por lo tanto, si también vemos ABR, este tercer y cuarto vectores se dirigen hacia la derecha y hacia arriba y por lo tanto va a haber ondas R empastadas en ABR. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios del bloqueo de rama derecha? Permítame tantito. Perdón, es una llamada. Listo, entonces, vamos a tener complejos polifásicos en B1 y B2
¿Por qué? Por este tercer y cuarto vectores que no existían y que se dan a través del salto de onda, a través del sincitio ventricular. Por lo tanto, vamos a tener configuraciones en B1 y B2 de RS, R' o RS, R', S', etcétera. En el bloqueo completo de rama derecha, al igual que el de rama izquierda, si es mayor a 120 milisegundos, se considera completo. Si es menor a 120 milisegundos, se considera incompleto. Vamos a ver estas ondas S anchas y empastadas ahora en B5 y B6. Y las ondas R tardías y empastadas en ABR. El eje del QRS pues se va a ir ahora hacia la derecha a más de 90 grados, por lo general a 120 grados. El eje de T va a estar a la izquierda, opuesto al QRS. Esto siempre es normal, que el eje de T se vuelva inverso al QRS, ya lo dijimos, tanto en bloqueos como en hipertrofias ventriculares. Y la onda T invertida asimétrica en B1. Y esto no nos habla de isquemia ni nada de eso, es por la configuración de la repolarización ventricular, sobre todo del lado derecho. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vemos este electrocardiograma. Vemos cómo tiene en B1 un patrón de R, S mayúscula, R' mayúscula y nada más. Entonces, esta R' mayúscula es el tercer y cuarto vectores de despolarización que estábamos viendo en la diapositiva previa, y veamos cómo esos mismos tercer y cuarto vectores se alejan de B5 y B6 y por lo tanto se inscriben estas ondas S empastadas en B5 y B6. Entonces este es un patrón clásico de bloqueo de rama derecha. ¿Dudas hasta aquí? No, Todo doctor. bien, doctor. Pasamos ahora un poco a complicarlos un poco más con los fascículos, ¿va? Recordemos que pues la rama tanto derecha o izquierda no son las únicas que hay. La rama izquierda se subdivide a su vez en fascículo anterior y fascículo posterior, o posteromedial y anterolateral, como lo quieran llamar. Entonces vamos a ver, cuando se bloquea el fascículo anterior izquierdo, ¿qué configuración vamos a tener en el electrocardiograma? Entonces, si se bloquea el fascículo anterolateral, recuerden que es la que da la despolarización, sobre todo de la pared libre del ventrículo izquierdo, pues vamos a tener un primer vector normal. ¿Por qué? Porque tanto la rama derecha como el posteromedial va a mandar este primer vector septal normal y por lo tanto vamos a tener una R pequeña en B1 normal y una onda Q pequeña en B6. Primer vector normal. Luego viene la primera parte del segundo vector, que es el septum inferior, el ápex ventricular izquierdo, y se empieza a inscribir normalmente ese segundo vector como onda S en B1, porque todo se aleja de él, y tenemos las ondas R normales en B6, porque todo se acerca a B5, B6. Pero ¿qué pasa? No se ha despolarizado adecuadamente la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no está funcionando ese fascículo anterolateral izquierdo y por lo tanto va a haber este tercer vector de despolarización en este músculo
a través del sincitio ventricular con este salto de onda, y lo que va a hacer es empastarnos la R en ABL, porque ahora se va a dirigir de abajo hacia arriba y a la izquierda, y por lo tanto ABL lo va a captar como positivo y empastado por esa tardanza, porque va llevando la despolarización por vías no específicas de conducción, y por lo tanto va a haber ondas, o puede haber ondas S pequeñas empastadas en B6 que no debería de haber. ¿Ok? Y como este tercer vector también va a despolarizar la parte posterior, puede haber también ABR, ondas R positivas y empastadas finales en ABR. Pero lo más clásico y donde lo vamos a ver es en el empastamiento de ABL. Y un retraso en el vértice de la R de ABL que se llama deflexión intrinsecoide. ¿Qué es la deflexión intrinsecoide? La vamos a medir desde el inicio de la R hasta el final de hasta la punta de la R. Y en tiempo no debe de ser de más de 35, perdón, de 15 milisegundos. Entonces, por lo tanto, una deflexión intrinsecoide en ABL de más de 15 milisegundos nos habla de ese retraso en la conducción que se da por el bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda. Entonces, vamos a tener Rs empastadas en ABL, las ondas S empastadas en D3 y ABF. ¿Por qué? Porque todo se aleja de acá abajo. Y luego estos ondas S empastadas en D3 y ABF parecen que son ondas Q, y es cuando muchos médicos nos los mandan por ese tipo de hallazgos, como necrosis en la cara inferior, que ya tuvieron un infarto, nada más porque encontraron estas ondas S empastadas en D3 y ABF, y pues afortunadamente nos dan más trabajo a los cardiólogos, ¿verdad? Pero ¿cómo asustan a los pacientes? Y el eje, pues también se va a ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque este tercer vector, como les digo, se dirige de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, y por lo tanto el eje se desvía a más de menos 15 grados. El eje de T, como en cualquier bloqueo y eso, pues irá opuesto al eje de QRS. ¿Les quedó claro el cómo se da este bloqueo de fascículo anterolateral? Recuerden que el anterolateral es el músculo de la pared libre del ventrículo izquierdo. El posteromedial tiene que ver con el septum y el ápex. ¿Ok? Entonces vemos... Doctor, entonces, una perdón. duda. En el vector 3 es el que también va a generar en ABR un empastamiento. Puede generarlo dependiendo hacia dónde se dirige, pero lo clásico es más bien ABL. ABL sí es la que se va a ver empastada con esa deflexión intrinsecoide. Gracias. Entonces vemos este electrocardiograma. Si uno lo mira sin detenimiento, parecería completamente normal. Pero bueno, ya empezamos a ver que hay muchas derivaciones de las extremidades como que anormales, muy negativas, en D2, D3, ABF, ¿verdad? Con una configuración prácticamente normal del QRS en precordiales. Pero entonces el eje prácticamente está a menos 60 grados. ¿Por qué? Porque ABR es la isodifásica. Si ABR es la isodifásica, la perpendicular es de 3, que va de menos 60 a 120 grados. Y si D1 es positivo, se acerca hacia la izquierda. Si D3 es negativo, se va hacia arriba y a la izquierda. Por lo tanto, el eje en este electrocardiograma está a menos 60 grados. Entonces, ¿qué está pasando? Porque si tiene una configuración normal del electro, ¿por qué el eje se fue a menos 60 grados? Precisamente volteamos a ver a ABL, que hay una, digo, aquí no se alcanza a ver porque está muy pequeño, pero tiene una deflexión intrinsecoide retardada, o sea, de más de 15 milisegundos,
con ondas R empastadas. Y esto nos habla del bloqueo de fascículo posterior. Y si volteamos a ver a B6, también tiene B5, B6, tiene estas ondas S finales empastadas pequeñas, que nos habla de ese tercer vector que está jalando el eje hacia la izquierda. Y en otros pacientes, estas primeras R's que se ven en D3 y ABF, a veces son imperceptibles, no se ven, entonces parecerían que son ondas Q. Y es por lo tanto que, como les comento, la mayoría de médicos piensa que tienen un infarto en cara inferior y pues asustan a los pacientes, nos dan más trabajo a nosotros. Y pues eso es muy bueno para los cardiólogos, ¿no? Pero bueno, ¿dudas, preguntas de este electrocardiograma? Sí, doctor. ¿Podría repetir, por favor, cómo se calcula la deflexión intrinsecoide? Es desde el inicio de la R hasta la punta de la R, pero no la medimos en voltaje, la medimos en tiempo. ¿Cuánto tarda de aquí hasta que termina de inscribirse la R? O sea, hay que formar un triángulo. Aquí es milimétrico, ¿va? Lo tienen que hacer bien, ya viendo el papel milimétrico, todo eso. Hacer un triángulo que vaya desde el inicio y trazar una perpendicular desde la punta de la R hasta la base. Y si la base de ese triángulo mide más de 15 milisegundos, es un retraso en la deflexión intrinsecoide en ABL. La deflexión intrinsecoide es que tanto tarda en inscribirse la R. ¿Ok? Muy bien, doctor, gracias. Muy bien. Ahora vamos al otro fascículo. Ahora es el posteromedial, fascículo posterior izquierdo. Ahora, como ven, el primer vector normal septal no se inscribe. ¿Por qué? Porque aquí está la rama o el fascículo posterior izquierdo que viene a través del septum interventricular, pero del lado izquierdo. Entonces, este es el que está bloqueado y por lo tanto se va a llevar a cabo la despolarización a través del fascículo anterior izquierdo. Por lo tanto, el primer vector se va a dar de izquierda a derecha y por lo tanto se deja de inscribir este primer vector septal normal. Entonces va a haber ondas Q en B1 y vamos ahora a encontrar ondas S empastadas en ABL. ¿Por qué? Porque todo se aleja de este. Este tercer vector de despolarización que va a tener que llegar a través del salto de onda, a través de un sinsitio ventricular por vías no especializadas de conducción, se va a dirigir hacia abajo y hacia la derecha un poco. Por lo tanto, se va a alejar esta onda S en ABL y se va a inscribir empastada. Y ahora al contrario del otro, ahí va a haber ondas R muy positivas y empastadas en la cara inferior, que es D2, D3 y ABF, porque este tercer vector tiene que venir del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, para despolarizar precisamente a estos vectores, perdón, a este músculo de la pared apical y del septum, que normalmente se hacía a través del fascículo posteromedial. Y ahora acá ABR va a tener ondas S empastadas porque todo se va a alejar de él y se va a inscribir las ondas R y empastadas, D2, D3 y ABF, y también la deflexión intrinsecoide en estas ondas también va a estar prolongada, ¿ok? Entonces tenemos ya como criterios la deflexión intrinsecoide de más de 15 milisegundos en D2, D3 y ABF, onda Q en D2, D3 y ABF, esta onda Q inicial, con ondas R altas y empastadas en D2, D3 y ABF, que esto es lo más característico.
las ondas R empastadas en D2, D3 y ABF con el eje desviado hacia la derecha. Puede haber ausencia de la R tardía en ABR, como ven aquí, que solamente se inscriben ondas S profundas y empastadas, dando complejos RS al igual que en ABL. El eje de T pues va a estar contrario al del QRS, eso es lo normal, y con ondas T invertidas en B1, por este trastorno de repolarización que se da en este tipo de bloqueos. Vamos a ver este ejemplo. Vean cómo prácticamente la configuración de precordiales es normal, digo, excepto por estas ondas T isquémicas, ¿no? Pero bueno, no, ahorita no estamos evaluando la isquemia ni nada de eso, sino el QRS. Vean cómo el QRS es prácticamente normal en precordiales. Y ahora, vean cómo, igual que el electroprevio que les mostré, ABR es la isodifásica, pero ahora D1 es negativo, o sea, que quiere decir que se va hacia la derecha. Y D3 es positivo, que se va hacia abajo. Entonces ahora el eje, en vez de estar en menos 60, ahora está en más 120 grados. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el eje se fue hacia la derecha? Pues vemos cómo está D2, D3 y ABF con una onda Q pequeña inicial, las ondas R altas y empastadas, B, D2, D3 y ABF, y aparte, si uno mide la deflexión intrínsecoide, como lo haría uno en cualquier otra derivación, pues esta mide más de 15 milisegundos. Y por lo tanto, pues tenemos los criterios de un bloqueo de fascículo posterior de la rama izquierda. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta ahorita? Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber como médicos generales, porque luego ya la cosa se pone un poco más compleja y vienen los bloqueos bifasciculares. ¿Pueden estar bloqueados al mismo tiempo el fascículo anterior y el fascículo posterior? Pues sí, pero entonces sería un bloqueo de rama izquierda completo, ¿verdad? Entonces no puede haber dos bloqueos bifasciculares al mismo tiempo. Como tal, sería ya un bloqueo de rama izquierda. Entonces, los bloqueos bifasciculares siempre va a ser un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de fascículo anterior o de fascículo posterior. Esos son los bloqueos bifasciculares, rama derecha con algún fascículo izquierdo. Entonces, en el bloqueo de rama derecha con fascículo anterior, pues vamos a tener todos los criterios del bloqueo de rama derecha, pero en ABL la deflexión intrínsecoide va a ser mayor a 15 milisegundos, que es característico del bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda, con las ondas R empastadas en ABL, que también es característico de este bloqueo bifascicular. Y lo más característico para darnos cuenta es que tenga criterios de bloqueo de rama derecha en las precordiales, pero el eje se va a la izquierda en vez de irse a la derecha. Recordemos que el bloqueo de rama derecha jala el eje hacia la derecha. Pero entonces, si hay un bloqueo de rama derecha y el eje está a la izquierda, pues lo más probable es que se acompañe de un bloqueo de fascículo anterior de la rama izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el bloqueo de rama derecha y bloqueo de fascículo posterior? Pues vamos a encontrar criterios de rama derecha nada más en B1 y B2. O sea, la RSR. Vamos a tener una deflexión intrínsecoide prolongada en D2, D3 y ABF. O sea, Rs altas y empastadas en D2, D3 y ABF. Pero ahora se va a magnificar esa onda Q en D2, D3 y ABF. Lo que también puede hacer sospechar de necrosis inferior. Y va a haber las ondas R altas y empastadas en D2, D3 y ABF. Pero aquí lo más característico es la ausencia de la R tardía en ABR
y vamos a encontrar las ondas S empastadas en B5 y B6. Y como tanto el bloqueo de rama derecha como el fascículo posterior jalan el eje hacia la derecha, pues lo normal es que el eje siempre esté hacia la derecha, ¿ok? Pero no tan a la derecha. ¿Por qué? Porque recuerden que el fascículo posterior es más hacia el septum y hacia el ápex ventricular. Entonces el eje prácticamente se queda entre 90 grados y 100 grados, 90 y 100 grados. Se dirige más hacia abajo que más hacia la derecha. ¿Ok? Entonces esto ya pues, son de diagnósticos muy finos de electrocardiografía. Ustedes como médicos generales tampoco no se les va a obligar a saber todo esto. Pero bueno, siempre es bueno que lo recuerden, lo sepan y sobre todo traten de deducirlo, el por qué se está formando la configuración del QRS de esa manera. Y es a través de los vectores y los saltos de onda que se dan cuando se bloquea alguna de estas ramas. ¿Dudas, preguntas que tengan? Entonces, vemos en este electrocardiograma cómo tiene una configuración de bloqueo de rama derecha. Vean, R, S, R' empastada en B1, S empastadas en B5, B6. Esto es un bloqueo de rama derecha, pero el eje está a la izquierda. ABR es la isodifásica, positiva en D1, negativa en D3. O sea, el eje está en menos 60 grados. ¿Qué pasó? Si tiene un bloqueo de rama derecha, pues vamos a ver ABL y vemos cómo la deflexión intrínsecoide está retrasada de más de 15 milisegundos y ondas R altas y empastadas en ABL con ondas S profundas o que llegan a veces a suponer ondas Q porque a veces no se ve esta pequeña R inicial en D2, perdón, en D3 y ABF, dando la falsa imagen de necrosis inferior. Entonces este es un clásico bloqueo de rama derecha con bloqueo de fascículo anterior y lo sospechamos rápidamente por ver este bloqueo de rama derecha con un eje a la izquierda. Donde a veces se complica un poco más es en el bloqueo de rama derecha, como vemos aquí, B1, B2,